comenzar con esta reunión. Muchísimas gracias, chicas, que el Señor les bendiga en esta reunión. Hola, buenas noches a todas, a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has revelado a tu Hijo Jesús el Cristo. Te pido por todas y cada una de mis hermanas que guardes sus corazones, que hables en sus corazones lo que quieras, que graben en sus vidas, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, porque nos permites estar escuchando de ti y cada vez creciendo más en tu palabra y ante tu gracia, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mi hermana y que seas tú quien guíe esta reunión, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te servimos y te alabamos y glorificamos, Señor, eterno por los siglos. Amén. Bien, pues les quiero presentar a Brenda Mejía, Brenda Angélica Mejía, quien ella es parte de la familia pastoral en la iglesia Sion Casa del Padre en Santiago Tianguistenco y además es líder de alabanza en esta congregación. Y bueno, nuestra querida Brenda hoy nos va a compartir la palabra y le agradezco mucho por este apoyo, pues el uso de la palabra es tuyo, Bren. Damos gracias a Dios por tu vida y deseamos escuchar esta palabra. Adelante. Amén. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes, como cada martes, pero el día de hoy, pues, Dios nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprende porque Él es quien va guiando nuestras vidas. Y en esta ocasión, pues, ahora sí que me da Dios este regalo de poder estar compartiendo aquí un mensaje con ustedes, hermosas hermanas. Y bueno, bienvenidas a todas. Vamos a comenzar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Entonces, a ver, déjenme ver si me acuerdo cómo se hace esto, porque desde pandemia no, ya me pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ok. Sí, mami. Mamá, ¿qué va? Mamá, te extraño. Yo también. Que mi mamá anda de viaje. Ok. Bueno, entonces el tema de hoy, se llama verdadera adoración, ¿ok? Entonces, bueno, voy a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo sé que mi hermana ya hizo una oración, pero vamos a hacer de igual forma otra oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros hasta este momento, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos, Padre, toda la libertad en este momento para que hagas lo que quieras hacer, Señor. Que tú seas, Padre, revelándonos cada vez más acerca de tu pacto, Señor, acerca de tu palabra, Padre. Te ruego que podamos ser tierra fértil, Señor, que esa semilla sea depositada, Señor, y que podamos dar fruto, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú seas, Padre, tomando el control en esta clase, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Cristo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con esto de adoración, ¿verdad? ¿Qué es la adoración? Yo creo que muchos de nosotros ya podemos, ¿cómo se dice? Podemos pensar en la adoración como algo musical, ¿no? Igual que la alabanza. Yo creo que cuando decimos, no, es que hay que alabar a Dios, pensamos en la música muy, muy alegre, ¿no? Muy guapachosa y es el momento de estar aplaudiendo. Y en la adoración decimos, ya son las canciones lentas, ¿no? Las llegadoras y así. Pero la verdad es que esto va mucho más allá que simplemente música. Y vamos a ver aquí que la adoración, yo busqué aquí tres significados diferentes. En el griego, que es letrero, significa servir. Yo creo que es importante que vayamos anotando esto. Yo creo que
Isra ya nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Que tenemos que tomar la palabra. Y yo creo que parte de tomar la palabra es esto, que tenemos que tomar lo que se nos está dando, ese alimento espiritual. ¿Por qué? Porque los mensajes que se nos van dando son para que toda la semana estemos meditando en eso, hermanas. Yo antes era de las personas que solamente escuchaba, ¿verdad? La predicación y ya, con eso me quedaba y nada más. Pero ahora que comprendí que no era así, que teníamos que tomar la palabra, que meditar, la verdad, en la palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces, yo me he puesto a hacer, ya no sé cuántos cuadernos llevo, de todos los mensajes que he visto y o escuchado, y Dios me ha ayudado mucho en ese aspecto. ¿Por qué? Porque puedo ver, porque puedo seguir meditando en eso. Ajá. Y entonces, bueno, después de esa introducción, vamos a ver que en el griego, como les digo, significa, se escribe letreo, que significa servir. El diccionario Webster nos habla acerca de una reverencia, que la adoración es un homenaje u honor dado a Dios. Ajá, es una admiración devota. Y como punto 3, en el vocablo latino, adoratio, que es una acción y efecto de rendir culto a Dios. Entonces, vean, no tiene que ver pues nada con lo que es nada más la música solamente, sino que va más allá. Nos dice que esa adoración es servir, hermanas. Ajá. Nos dice que es darle honor, tener una admiración por Dios. Ajá. Y todo esto lo podemos comprobar a través de conocer al Hijo. Dice la palabra de Dios, si me conocen a mí, dice Jesús, entonces van a conocer al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos le decían, muéstranos al Padre. Entonces, vean, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos comprobar quién es Jesús. Ajá. Y tenemos que tener esto claro en nuestra mente. Ajá. El saber por qué seguimos a Jesús, porque eso va a marcar nuestro ritmo de vida. La adoración, no nada más, como les digo, no nada más es ese momento en la iglesia en el que vamos pues sí, a levantar nuestras manos, a exaltar los atributos de Dios. No solamente es eso, sino la adoración es un estilo de vida. Amén. Entonces vamos a ver aquí una cita bíblica que está en Romanos 12:1. Romanos 12:1, espérenme, déjenme quitar tantito aquí. Y nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y fíjense, aquí nos está diciendo Pablo, les ruego. No solamente nos está pidiendo, no solamente nos está dando un consejito, ¿no? Dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Ajá. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, vean, nos dice que nosotros nos tenemos que presentar, ajá, delante de Dios en ese sacrificio vivo, dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vean, aquí nos está hablando acerca de que tenemos que hacer ese sacrificio, es decir, nosotros sabemos que diariamente en nuestra vida llegamos a presentar algunas dificultades, ¿no? Llegamos a, pues sí, a tener días que decimos no son tan buenos, ¿no? Pero dice Dios que aún en ese momento tenemos que estar gozosos, ajá, gozosos en cada tribulación. Nos dice aquí que es vuestro culto racional. Entonces, nosotros tenemos que andar en esa adoración. Como les digo, la adoración, de hecho ahí puse la palabra culto porque es un sinónimo de la adoración. Ajá. Entonces, la adoración, como es ese culto que estamos dando a Dios, lo tenemos que dar diariamente. Ajá. Y dice que esto le agrada a Dios. Dice, es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir racional? Que lo tenemos que razonar, que lo tenemos que pensar. Y no nada más lo tenemos que hacer por hacer. Yo creo que muchas veces esto influye mucho en la iglesia, ¿no? Cuando les digo que a veces como que nada más pensamos que la adoración es un momento ahí en la música, pero sin embargo esto cambia. Apenas estaba viendo un video en el que nos hablaba acerca de
de una persona que era atea. Ajá. Y esta persona puso ahí en su blog, ¿no? Que lo habían invitado a una iglesia y que a él le gustó mucho ir, un ateo, fíjense, ¿no? Y dice, me gustó mucho ir a ese lugar, dice, porque la música que cantaban, dice, la tocaban muy bien, o sea, era algo impresionante, ¿no? Y después dice, y luego todos daban mucho amor, por eso voy a regresar. Entonces, ese no es el objetivo. Esta persona no está yendo a ese lugar porque haya recibido la revelación correcta de quién es Cristo, de por qué, de una razón, de por cuál ir verdaderamente, ¿verdad? Entonces les digo, por eso es que no es la adoración, no es solamente la música. Les digo que va más allá, es un sacrificio que estamos haciendo, es algo racional. Ajá. No nada más les digo que es hacer las cosas por hacer, sino que lo está haciendo, como vimos anteriormente, por un servicio dado a Dios. Ajá. Está reconociendo los atributos de Dios. Para que nosotros podamos adorar a Dios, tenemos que saber pues sus atributos, qué es. Por eso es tan importante, ajá, el escudriñar las escrituras. ¿A qué Dios estamos siguiendo? ¿Qué evangelio es el que estamos escuchando? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos totalmente en la palabra de Dios, ajá, en la Biblia, que por eso se nos dejó, ¿no? Por algo se nos dejó. ¿Para qué? Para que Dios viniera a través de su Hijo y nos diera esa luz, ¿verdad? Y entonces pudiera ser esa lámpara, como dice ahí, la lámpara es a mis pies, tu camino, ¿verdad? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vean, o sea, Dios nos da todas las herramientas que necesitamos, porque Él vemos que desde un principio quería estar con nosotros. Ya lo hemos visto anteriormente acerca de que nosotros fuimos creados para estar con Dios. Entonces, imagínense, si Dios nos está dejando su palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que es medicina a los huesos, o sea, es por algo, porque Dios quiere que lo conozcamos más, quiere que conozcamos más acerca de por qué es que mandó a su Hijo, ajá, y que vemos que Jesús vino y nos reconcilió con el Padre. Ajá. Ahora podemos entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo. Y bueno, Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Veamos aquí, nos dice que Dios es espíritu y sabemos que en Génesis, ¿verdad? Nos habla desde el pasaje número 1 que el Espíritu de Dios se paseaba, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Vemos ese espíritu. Y vemos que cuando Dios crea al hombre, me imagino a Dios creando al hombre, así como esos tipo de plastilinas de Play-Doh, ¿no? Y nos puso así que sus ojitos, que sus chinitos, ¿no? Entonces Dios nos empezó a formar, ¿no? Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, quiere decir que nosotros también fuimos seres espirituales. Ajá. Y dice que Dios sopló en el hombre ese hálito, ¿verdad? Ese aliento, esa vida sobre nosotros, sobre nosotras. Ajá. Dios es quien lo hizo. Y entonces nos dice aquí por eso, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Ajá. Dice, se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. Dice, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y dice, ese tiempo ya ha llegado. Ese tiempo ya ha llegado, hermanas. Ajá. Nos dice que Dios quiere que lo adoremos. Dice que no nada más es adorar por adorar, sino que dice que tenemos que ser guiadas por el Espíritu. Ajá. Y nos habla aquí, ¿verdad? Que ese tiempo ya ha llegado. Ese tiempo ya ha llegado. Hay otra versión que tengo aquí, esta que tenemos aquí, es la del lenguaje actual. Esa me gusta mucho, se las recomiendo. Pero aquí nos dice en Reina Valera, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Y vean, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Y vean esta palabra, por eso fui como que remarcando aquí las palabras, ¿no? Que Dios busca esos verdaderos adoradores. No busca verdaderos imitadores de la adoración, ¿no? No busca nada más a esas personas que lo adoren en la iglesia y ya. No busca a esas personas que solamente lo adoren cuando hay aposentos, no, sino que busca más allá, que lo adoren, que vivan una vida en adoración. Ajá, por eso es en espíritu y en verdad. Y dice que a eso, dice que es necesario que le adoremos. Nosotros fuimos creados para estar con Dios en esa santidad. Ajá, nos dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Dios busca perfeccionar nuestras vidas, hermanas, pero quiere que nosotros tengamos ese corazón dispuesto para poder hacerlo, para poder adorarlo de verdad. Y dice que es necesario que lo adoremos. Como les digo, el ser humano necesita de Dios, necesita adorar a Dios. Por eso es que muchas veces se levantan, ¿verdad? El ser humano levanta ídolos, ajá. Y no es necesariamente que tengan que hacer alguna figura, ¿no? Y demás, sino que todo lo que ocupa tus pensamientos durante todo el día es un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. Ajá. Entonces, Dios busca no adoradores falsos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ajá. Entonces dice que es necesario, hermanas. Es necesario que le adoremos. Por eso les digo que el ser humano como que se desvía. Nos desviamos muy rápido. Ajá. Y es rápido perder la mirada de las cosas de arriba. Y nos enfocamos muchas veces, ajá, mucho tiempo nos dedicamos a cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido muchas veces esto, que es necesario que vivamos una vida en adoración. Vamos a acá. Dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ajá. Fíjense, aquí nos está dando una profecía. ¿Y de quién está hablando? Cerca del Mesías, ¿no? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Sabemos que Él es el agua de vida. Dice, y seréis limpiados de todas de vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Sabemos que Cristo vino, ¿verdad? Nos compró a precio de sangre. Vean nada más, nos compra a precio de sangre, nos lava con su sangre preciosa. Ajá. Y dice que, ¿por qué lo hizo? Porque era necesario que nosotros como seres humanos fuéramos reconciliados con Dios. Dice la palabra que lo que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. Ajá. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Nosotros vivíamos una vida separada de Dios. Ajá. Por eso es que gracias al inmenso amor de Dios, envió a su Hijo por nosotros. Él vino a hacer perfecto todo. Lo vino a hacer por ti y por mí, que no merecíamos eso, hermanas. No lo merecíamos. Dice la palabra de Dios que de lo más vil y lo más menospreciado de ahí Dios nos sacó. No lo merecíamos. Sin embargo, les digo, gracias a esa misericordia, Él vino. Y vean cuánto Dios nos ama y qué privilegiadas somos, hermanas, de que el Evangelio sea revelado a nuestras vidas. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora vemos esta oportunidad que tenemos. Dicen por ahí, mientras haya vida hay esperanza, ¿no? Y la verdad es que la palabra de Dios dice que que nuevas son las misericordias de Él y las renueva cada mañana. Entonces vean, y dice aquí, les daré un corazón nuevo. Ajá. Dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. No cualquier espíritu, ¿están de acuerdo? No cualquier espíritu, es el mismo espíritu de Dios, hermanas. ¡Qué privilegio! Que ese espíritu more en nosotras. Y muchas veces no hemos entendido que nosotros somos templo del espíritu. Nosotros somos templo de ese espíritu. Y entonces aquí dice,
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón necio con el que luego andamos batallando. Ajá. Dice, y os daré un corazón de carne, un corazón apasionado por Dios, apasionado por hacer su voluntad, guiadas, hermanas, guiadas por el Espíritu Santo. Dice aquí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense, ahí está con mayúscula, ¿no? Se está hablando de Dios, ¿no? Les pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. No sé si hace 8 días, ¿cuándo fue? Pero estábamos, bueno, mencionamos una cita bíblica en Josué 1:8, en donde nos dice, ¿verdad? Que de día y de noche meditaremos en esta palabra, en la palabra de Dios tenemos que meditar de día y de noche. ¿Ja? ¿Para qué? Para que andemos conforme a sus preceptos y todo nos salga bien, dice ahí. Y eso de todo nos salga bien no quiere decir de, ay, estoy pensando en mi propio afán y me va a salir bien. O sea, no, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu nos va a decir hacia dónde, qué es lo que tenemos que hacer y no vamos a pensar en una forma egocéntrica las cosas para mí, sino que Dios va a ir poniendo todo lo que necesitemos para la extensión de su reino. Por eso todo nos va a salir bien, porque va a ser para los propósitos de Dios, esos propósitos eternos. Fíjense, nuestra mentalidad tiene que cambiar, hermanas. No nos conformemos a este mundo, como lo dice en la palabra de Dios. No te conformes a este siglo. Y hace 8 días también lo estábamos viendo, ¿verdad? Que no tenemos que conformarnos, no tenemos que andar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Yo sé que muchas veces no es fácil, pero tenemos que poner de nuestra parte. O sea, tenemos que de verdad día y noche meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a aferrarnos. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que un día que no están meditando en la palabra, se pierde como que todo lo que habías estado haciendo durante ya días y a veces ya nos da flojera o nos hacemos esas, les digo a veces esas oraciones maruchan como que bien rápidas, ¿no? Entonces, de eso no se trata. Se trata de que si nosotros estamos adorando a Dios, como les digo, tenemos que adorarlo con nuestro tiempo también. ¿Por qué? Porque si hemos creído en Cristo y andamos conforme a su espíritu, entonces tenemos que entender que ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios y Él va a estar haciendo esa obra en nosotros. Por eso nos dice aquí que vamos a andar en sus estatutos, vamos a guardar su palabra, todo lo que Él nos ha dicho, hermanas. Segunda de Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesús Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Vean, nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Si nosotros ya hemos recibido la palabra de Dios, si nos ha sido revelado este gran tesoro, tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer en él. Yo quiero leerles rápido aquí una cita que igual, más bien es la misma cita, pero se me olvidó ponerla ahí, es versión Reina Valera, dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en ustedes el tesoro que te ha sido encomendado. Ajá. Y esa parte, fíjense, o sea, nos está diciendo que vamos a guardar la palabra de Dios, vamos a guardar lo que es el Evangelio de Dios, dice, mediante el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos fue dado, hermanas, y que ese Espíritu nos va a ayudar, y que va a hablar por nosotros.
Y vean, nos dice que vamos a guardar el tesoro, o sea, vamos a guardar, les digo, el evangelio de Cristo. Ajá, ese evangelio, ¿verdad? Que viene y que nos da esa vida nueva. Ajá, que podemos andar, ¿verdad? En esa vida eterna desde este momento. Ajá, y eso es un honor. Eso es un honor y con eso nos basta. Nos basta saber que conocemos acerca de Él, que conocemos la respuesta a todos nuestros problemas, que podemos vivir en esa adoración a Él por agradecimiento, como vimos que es una devoción a Él. Yo creo que mediante el Espíritu Santo recibimos esa fortaleza, ajá, porque Él dice que nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo murió por nosotros y que no se quedó en esa tumba, ¿verdad? Sino que Él resucitó para vencer, ¿verdad? Para que ya no fuéramos esclavos, para que ya no viviéramos una muerte espiritual tampoco, ¿verdad? Siendo esclavos de Satanás, estamos separados de Dios. Dios viene y nos da ese amor, nos muestra su amor. Dice la palabra de Dios que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vean, Cristo murió por ti y por mí. ¿Cómo no estar agradecidas? ¿No? ¿Cómo no vivir en esa adoración para nuestro Dios? Dice Primera de Timoteo 4:12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Dice, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Vean, o sea, Dios nos está diciendo que tenemos que ser ejemplo a los demás. Por eso es importante que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, hermanas. Que podamos meditar en esa palabra porque vamos a entender cada vez más y se nos va a ir revelando cada vez más la palabra de Dios. Ajá, y la vamos a poder poner por obra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar eso que ya se nos ha sido revelado. No vamos a estar hablando lo que las demás personas creen acerca de Cristo. Vamos a hablar lo que la palabra de Dios ya nos reveló en su palabra, en sus, perdón, en la Biblia, ¿verdad? Y nos dice que cuando todos oigan tu modo de hablar, ajá, y vean cómo vives. Vean, yo creo que también esto me recordó un momento en el que reconocían a los discípulos de Cristo, porque decían, es que ellos hablan, ¿verdad? Como Jesús. Entonces, que nos reconozcan, que nos reconozcan. Yo sé que muchas veces nos va a costar el hecho de hablarle, y más, por ejemplo, a nuestros familiares. A mí me ha pasado, de hecho, hasta un tiempo me estuvieron sacando así de varios lugares. Tengo una tía que, creo ya bueno, no les he contado a ustedes, ¿verdad? Pero tengo una tía que tiene un bar, ¿no? Y entonces, me acuerdo que antes iba ahí y según me ponía en la entrada y en lugar de estarles cobrando, lo que hacía es que les empezaba a predicar. Y me acuerdo que una vez mi tía me dice, ay, chamaca, dice, ya no quiero que vengas porque tú nada más me echas a correr a todos mis clientes. Y yo, pero pues ni modo, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a diversas cuestiones, pero son cuestiones que tenemos que ponernos a pensar y valorar. Más bien pensar en qué vale más. ¿Vale más el amor de Cristo? Ajá, esa redención. ¿O vale más el que me odien? Porque a causa de su nombre. Fíjense, aquí es la verdadera adoración. Ajá, el poder expresar ese amor que tenemos a Dios. Les digo, no solo en un lugar, sino en todos lados. Ajá, que todos imiten, dice aquí, tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Y es que a veces llegamos a ser esas personas tibias, que en un lugar estamos, pues, alabando a Dios, ¿no? Y estamos confesando, dice, esos frutos de labios que confiesan su nombre, pero en otro panorama, ¿verdad? Cuando estamos a lo mejor frente a compañeros de trabajo, no sé, frente a amigos, a veces aparentamos ser otra persona y ni siquiera saben que somos cristianos. ¿Por qué?
porque no estamos, no estamos, ¿cómo se dice? No estamos poniendo en primer lugar lo que nos ha sido encomendado. Dijo la palabra, dijo Dios, ¿verdad? Que nosotros teníamos que predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que creer en eso, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Dios ya nos dio una palabra y que nos dio esa autoridad mediante Jesús, porque ya fuimos marcados, dice que fuimos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Fuimos comprados, como les digo, a precio de sangre, pero también fuimos marcados. Y hace 8 días también nos hablaban que nosotras ya somos ciudadanas del cielo. Entonces, si somos de ese reino celestial, tenemos que andar bajo ese reino, bajo ese dominio, bajo lo que nos está diciendo Dios. Amén. Gálatas 6:9. Nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Vean, es fácil y es muy mala onda del chanclas, ¿no? Del diablo, pero es la realidad. Él nos dice que la palabra de Dios dice que Él vino a robarnos, vino a matarnos y a destruirnos. ¿Cómo puede hacer eso? Pues quitándonos ese evangelio. No es que la salvación pues nos las quiten, sino que a veces nosotros nos desviamos, pero dice aquí que no te canses de hacer el bien. No te canses. A veces decimos, híjole, es que entre mejor hago las cosas o mejor me porto con cierta persona, me la regresa bien sabroso, ¿no? O sea, así como que nos ganamos esas enemistades, o nos va peor. Pero aquí dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Vamos a recoger aquello que estamos cosechando. Ahorita se me vino una palabra que igual hace rato estaba leyendo. Se las quiero compartir. Está en Romanos 5:1-5. Y dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Bien. Nosotras tenemos que ser aprobadas, ¿verdad? En medio de las tribulaciones, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer más fuertes. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Y yo sé que aquí hay puras llamadas, hermanas. Somos llamadas por el Padre. Él tiene un plan perfecto para su reino. Y por eso es que a cada quien, dice la palabra de Dios, que a cada quien nos ha dado algo, ¿verdad? Somos diferentes, somos el cuerpo de Cristo y no todos podemos ser mano, no todos podemos ser pie. Todas tenemos algo esencial, algo que Dios quiere usar para la extensión de su reino. Amén. Y para terminar, Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo sé que todas cometemos errores. Todas hemos pecado. Si no, yo creo que ya nos hubieran canonizado. Ya estaremos en el cielo, no sé. Pero vean, Dios quiere que maduremos. Y no se madura de un día al otro. Esto es necesario.
es necesario concentrarnos en la palabra de Dios para tener esa madurez espiritual. Uh-huh. Y esto, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo vamos a tener eso? Dice, hasta que estemos a esa completa medida de Cristo, ajá, a la estatura del varón perfecto que es Jesús el Cristo. Entonces, no desmayemos, permanezcamos en este hermoso regalo y en esta hermosa misión que nos ha sido encomendada, hermanos. Y bueno, este es el mensaje que yo tenía para ustedes, bueno, no yo, Dios. Y bueno, para terminar, pues voy a hacer una oración. Dios, gracias te damos nuevamente por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres el que ha dado el mensaje, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos permanecer firmes en ti, Señor. Yo te ruego por cada una de mis hermanas aquí conectadas, Señor, porque tú seas, Señor, dándoles esa capacidad, Señor, que tú sigas revelando, Señor, acerca de tu palabra, Señor, que sigas transformando, Señor, nuestros pensamientos y podamos tener esos pensamientos sujetos a la mente de Cristo, Señor, que podamos andar, Señor, unidas en ese espíritu, que podamos, Padre bendito, poder seguir adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Te rogamos, Dios y Padre, que tú sigas usando nuestras vidas, que nos des sabiduría, Señor, para entender el momento, Señor, en que tú quieres que le hablemos a alguien, Padre, porque sabemos que tu corazón está ahí, Señor, en la salvación, hasta que todos, Señor, procedan al arrepentimiento, Padre. Gracias te damos porque tú siempre tienes un remanente, Señor, y te damos gracias porque nos has elegido a nosotras en este momento, Señor. Y te rogamos que tú sigas haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas, Padre, que tú sigas derramando de tu gracia sobre nosotras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aquel que es nuestro Cristo. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Gracias, Amén. Jen. Gracias por este mensaje, gracias al Señor por su palabra. Quisiera saber si alguien tiene fórum de este mensaje, si alguien ha recibido gracia a través de la palabra de cuál es la verdadera adoración, una vida consagrada al Señor en servicio a Dios, en devoción a Dios, una vida que está dando gloria a Dios. ¿Alguien tiene fórum, chicas? Yo, Isra. Adelante, Aldo. Gracias. Bueno, pues hoy como lo compartía la hermana, pues ver, ¿no? Que de verdad seamos adoradores y de ahí un pasaje bíblico donde dice que seamos adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y sabemos que en espíritu y en verdad es en todo lugar, en todo tiempo, como ella decía, no nada más que seamos adoradores de domingo o de aposento alto, sino que nuestras vidas rindan adoración en todo tiempo al Señor. Y en verdad es con pleno conocimiento de quién es Jesús nuestro Cristo, conocerle de manera correcta y lo natural es que vamos a poder adorar y vivir en gratitud con Él. Entonces, es eso, de verdad poder adorar en todo tiempo y testificar en todo tiempo y en todo lugar a nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por el fórum, Aldo. ¿Alguien más que tenga fórum? ¿Alguien más que quiera compartir su fórum, chicas? Bien. Voy a aprovechar este momento para leerles una cita bíblica. Denme un segundito, por favor. ¿Alcanzan a ver la pantalla, chicas?
Sí, Bien, sí. gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 1? Lo hemos estado viendo en el aposento del viernes. Dice así, desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Aquí la palabra de Dios resume el plan de Dios, resume cómo Dios ha venido haciendo todas las cosas. Fuimos apartados, Él nos escogió, fuimos predestinados. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él determinó en amor destinarnos para esto, que fuéramos adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él dijo, esto es bueno. Y así lo determinó y así lo ejecutó. ¿Para qué? Para que fuéramos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia, el favor no merecido. Que nuestras vidas sean alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque hay una gracia que está operando en nuestras vidas, la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, como nuestro Cristo, Él quitó la separación y nos reconcilió, como nuestro Cristo, Él quitó el pecado dándonos libertad, como nuestro Cristo, Él deshizo las obras del diablo, y lo sabemos a través de los tres oficios, profeta verdadero, sacerdote verdadero, rey verdadero, para que nuestras vidas sean para alabanza de la gloria de su gracia. Solamente eso quería compartirles, chicas, hermanas, amigas, y agradecerles este tiempo por el cual buscamos edificarles a través de la palabra del Señor. Y quisiera pedirle a nuestra querida hermana Naye, anda por aquí anda Naye, bien, que pudiera, Aquí estoy, Isra. gracias, que pudiera cerrar este tiempo con una oración. Chicas, les agradezco a todas las hermanas, amigas, les agradezco a todas que se hayan reunido aquí, no sin antes decirles que hoy nos acompañan muchas de nuestras hermanas ancianas de la congregación, Jesús es el Cristo, para que ustedes las puedan ir conociendo, comentarles que ellas son amigas, son hermanas que están buscando adorar y agradar al Señor, y que en cada situación que nosotros atravesemos, podemos acercarnos a ellas, porque ellas tienen gracia de parte de Dios para darnos un consejo conforme a la palabra de Dios. Aquí veo a la pastora Lucy, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo, querida pastora. Eh, Dios siga usando su vida, Dios bendiga el ministerio que lleva junto con su esposo, el pastor Jorge, y que cada vez sigamos predicando que Jesús es el Cristo y que la salvación está en sus manos. Y al creer en Él, somos aceptos, somos justificados por gracia, por esa fe. Bien, querida Naye, pues si puedes cerrar este tiempo de la palabra con oración. Ay, no podía abrir mi micrófono. Buenas noches a todos. Pastora Lucy, un saludo. La extraño. Bueno, voy a orar para despedir. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitir que mi hermana Brenda bendijera nuestras vidas a través de lo que tú compartiste a través de su vida, Señor. Permítenos ofrecerte una vida de adoración, Señor, que
que nuestra vida sea como un sacrificio vivo para ti, Señor. Y que de verdad cada cosa que hagamos, cada cosa que pensemos, cada cosa que pongamos en obra, Señor, todo sea para tu gloria y para tu honra. Que sea Cristo el que crezca y nosotros menguemos, Señor, para que más y más personas puedan venir también al conocimiento de tu Hijo Jesucristo a través de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada una de mis hermanas que toman un tiempo para conocerte, para comprender tu palabra, conocerte más, Señor. Gracias, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Te damos toda la gloria de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Amén, amén. muchísimas gracias. Gracias. El Señor les bendiga a todas aquí, en nuestra pastora Lucy, a Chapis, que es Lupita Bendiciones para Batre, todos. a Londra, nuestra hermana Ana Díaz, Bren, Gracias. Brenda Caballero, nuestra hermana Carmen Macedo también, Claudia, Conchita, Edith, Lupita Fonseca, Mari Segundo, Lore, Lupita García, Maru Serrano, gracias a Dios por tu vida también, Maru, María, Naye, Oli, Oris, que también está aquí conectada, Yolita y Zoe. El Señor les bendiga a todas, chicas, queridas hermanas, amigas. Dios esté obrando en sus vidas y que podamos experimentar cada día que Jesús es el Cristo, que todo está consumado y nuestra vida está segura en Él. Que Dios les bendiga y próximamente mandaré este video para consultas futuras y que sea de edificación para ustedes y para con quienes lo compartan. Que la palabra de Dios siga llenando los corazones y siga avanzando en diferentes lugares. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas. Bendiciones. Bendiciones a todas. Bendiciones. Buenas noches. Bonita noche. Gracias a todas. Buenas noches a todas. Gracias. Bye, bye. Fuerte abrazo. Les amo en Cristo. Amén, amén, amén.